directamente ya la introducción a Marcela. Gracias a todos por estar y después vamos a pedirles que, bueno, que vayan levantando la mano para ir haciéndole las preguntas o las consultas a Marcela o a mí o cualquier tipo de pregunta que tengan. Así que bueno, muchas gracias y buen día, Marcela. Bienvenida. Gracias, Agustín. Buen día. Buen día. ¿Estás en Córdoba capital? Yo estoy en Córdoba Capital, Perfecto. no estoy viajando por ahora. Sí, nos pasa a todos. Bueno, buen día y buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta charla que a mí me gusta mucho porque justamente en los tiempos que estamos viviendo ha habido mucha confusión en cuanto a la eficacia de los productos, no solo limpiadores, sino desinfectantes para asegurarle a nuestros pacientes el correcto uso de lente de contacto y que puede usar de forma segura. Entonces, en realidad hay que evaluar que las lentes se llenan de depósitos orgánicos. Normalmente, cuando hay un poco de ojo seco, cuando hay mucho uso de pantallas, como en este momento, hay un desequilibrio de la película lagrimal que hace que los solutos se vayan depositando en la superficie del lente. Entonces, empezamos a distinguir cuál es la diferencia entre que un lente se empañe y cuando un lente se engrase. Cuando un lente se empaña tiene que ver con que a veces el material no tiene un buen ángulo de humectación y al colocarlo en el ojo, como cambia la temperatura del aire hacia el ojo, se empaña por un momento y se desempaña solo. En el caso de los solutos que vengan asociados a lípidos, se engrasa la superficie entre parpadeo y parpadeo y entonces eso está mostrando que hay depósitos mucoproteicos adheridos a las moléculas estas de lípidos que se depositan en la superficie haciendo prácticamente imposible el uso del lente de contacto. Fíjense, allí viendo la lente con una lupa Tama, cómo tiene incluso unas incrustaciones oscuras, la lente, que son hongos que se prenden justamente del tejido de la lente. Es más común en lentes blandas que en lentes rígidas, pero se adhieren y van a hacer raíz, soltando sus hifas y creciendo en tipo Colombia. Me parece que hay alguien que tiene el micrófono encendido, le voy a pedir que controlen que esté todo muteado. Este depósito inorgánico, cuando miramos la lente así a simple vista, como en el caso de la foto de la derecha, la lente se seca un poquito y hace unas nubes que son ásperas al tacto. Imagínense eso cada vez que párpado pasa sobre ese film, y lastimando, y en algunas ocasiones extremas, después de mucho tiempo de usar una lente en esas condiciones, puede generarse hasta una conjuntivitis papilar gigante, que siempre ha sido el cuco para el usuario de lente de contacto, y para los contactólogos no nos gustaría tenerlo allí. Fíjense que la lente, entonces, para un buen uso tiene que estar así de transparente, y si cuando teñimos con fluoresceína al control de la lámpara hendidura vemos que hay puntos secos en la superficie de la lente de contacto o que el film lagrimal tiende a separarse, es porque nuestro paciente está con una deficiencia en el film lagrimal en su capa acuosa. Recuerden que el film lagrimal tiene varias capas, entre ellas la más gorda, la más importante, es la capa acuosa, que cuando hay deficiencias ya de parpadeo, ambientales o endocrinas, hay una gran evaporación del film lagrimal y va a quedar esos solutos compuestos por lípidos, proteínas, sales minerales, mucinas y demás, adheridas a la lente. Entonces, cuando hay ojo seco, es muy común que haya engrasamiento en la superficie y además haya empañamiento. Fíjense en la foto de la izquierda que la lente está empañada, y en la foto de la derecha se ven pequeños depósitos en la superficie de la lente. También hay ocasiones en que la lente tiene daños en su superficie y eso hace que se depositen eh, mucoproteínas, pero no tiene que ver con un problema en el film lagrimal del paciente, sino que la lente, al no estar totalmente pulida la superficie, no puede resbalar este film lagrimal y va quedando residuos en las partes más dañadas de la lente, que eso ya es
otra cosa. O como en el lado derecho abajo, si falla el pulido en fábrica de la lente de contacto, no es muy habitual porque los controles de calidad son muy estrictos, pero a veces quedan residuos muy pequeños de la laca con la que se adhiere el taco del botón de fabricación del material, y al pulirlo o limpiarlo, pareciera que está limpio, pero quedan esos residuos que son hidrófobos y hacen que en esa zona no se adhiera el film lagrimal, ni una lágrima artificial, ni un limpiador, ni nada. En ese caso, habría que pedirle a la fábrica que vuelva a pulir la lente. Y también hay pacientes que consultan con que se me empaña la lente, se me empaña la lente, se me empaña la lente, y resulta que nosotros lo primero que atinamos es a cambiarles el limpiador, cambiarle el tensioactivo, cambiarle los líquidos, sin controlar que por un descuido del paciente que ha lavado mal o enjuagado mal sus manos, quedan residuos jabonosos o de alguna crema o de alguna toallita limpiadora o restos de alcohol en gel o lo demás, y dejan marcada la huella digital en la lente de contacto, como en este caso, y obviamente que entonces eso hace que la lente no adhiera el film lagrimal y por lo tanto se muestre empañada. Ahora, los pacientes en sus descuidos también tienen fallas en la limpieza. Esto es muy común, que lleguen contaminaciones fúngicas a las lentes, pero que también, si observamos el estuche y observamos la ventosa de colocación en el caso de lentes esclerales, vemos que hay hongos también en la superficie de esos adminículos, porque es recomendable que, así como el cepillo de dientes se renueva cada un cierto tiempo, la ventosa de extracción y de colocación también, porque está siempre húmeda y al guardarla mojada puede llegar a ser un film inorgánico con contaminación fúngica que se puede adherir también a la lente de contacto. Eso no se va a contagiar al ojo, es un tipo de hongo vegetal, que son esporas que están en el ambiente y se adhieren a un material haciendo simbiosis, porque el ojo le provee calor, material orgánico para comer y un lugar donde anicharse, y crece. ¿Podemos prevenir estos depósitos? Por supuesto que sí. El uso adecuado de soluciones de mantenimiento evitan problemas ocasionados con el deterioro de la superficie del lente, y estos materiales modernos adhieren gran cantidad de depósitos orgánicos porque cada vez transmiten más oxigenación. Para que una lente tenga más alto DK, hace falta que el material, el polímero, tenga más contenido de siliconas. Esto lo hace más hidrófobo, el ángulo de humectación es mayor y hay una relación inversamente proporcional. Mientras más grande sea el ángulo de humectación del material, más va a retener la molécula de agua, la burbuja de agua sobre la superficie, y menos va a poder distribuirla parejo sobre la superficie de la lente. Entonces hay que elegir materiales que tengan ángulos de humectación bajos, o bien que tengan ángulos de humectación altos, pero que se le haya hecho algún tratamiento de superficie, como puede ser plasma o HydraPEG, que vaya a nivelar el ángulo de humectación a prácticamente cero, al prácticamente un material como si fuese de PMMA, con las virtudes de transmitir el oxígeno, pero con las ventajas de distribuir mejor el film lagrimal. Entonces, que los pacientes tengan problemas de adherencia de depósitos hacen también que tengan disconfort, y el disconfort es la causa número 1 de abandono en el uso de lente de contacto. La función de las soluciones de mantenimiento es principalmente, entonces, aliviar los síntomas del paciente, darle un uso más confortable, aumentar la humectación y la lubricación. Ya he dicho en incontables charlas que los líquidos tienen componentes que son humectantes y componentes que son lubricantes. Son dos cosas completamente diferentes, y hay algunos que tienen incorporado incluso hialuronato de sodio en su fórmula y que favorece la hidratación también de las lentes de contacto. Entonces, imitar y equilibrar las características de la lágrima natural es una de las funciones de las soluciones de mantenimiento, y que además tengan
mayor tiempo de retención, pero no en el ojo, sino en la superficie de la lente mediante agentes vicosistantes y aumentar el espesor de la película lagrimal para que el párpado justamente tenga un ir y venir confortable también sin alterar ninguna parte de su roce contra la lente. Hay tipos de soluciones de mantenimiento variadas, hay soluciones únicas o multipropósitos que sirven tanto para lentes blandas como para lentes rígidas, como es el caso del GP Multi, que tienen sustancias limpiadoras, desinfectantes, humectantes, conservantes y humidificantes, en el caso de, por ejemplo, de soluciones como la única que tiene incorporado hialuronato de sodio, y las soluciones para mejorar también la renovación epitelial, como puede ser el aloe vera, que tiene incorporado aloe vera, un producto que para mí es premium y es uno de los mejores que tiene Avisor. En el caso de desinfectantes, tenemos biocidas como el peróxido de hidrógeno y limpiadores como el GP limpiador o el cleaning, incluso lágrimas artificiales que tienen incorporado el limpiador para, como tensioactivo, eliminar más vale los lípidos y los depósitos proteicos de la superficie. Y también en soluciones de mantenimiento ayuda muchísimo al confort y a la poca adherencia de los depósitos que utilicemos lágrimas artificiales que vienen o en frascos que, si bien son multidosis, tienen un sistema de válvula para que no se contaminen, el sistema que se llama Aptar, o en soluciones monodosis como la que vemos de la Crifresh, o también para el paciente que usa reservorios de solución salina porque usa un lente escleral, viene la solución salina monodosis sin conservantes, que es la indicada para este tipo de lentes. Realmente Avisor tiene una línea muy completa de líquidos con los cuales podemos limpiar, lubricar y desinfectar nuestras lentes de contacto para un uso seguro, tanto en tiempos de COVID o en otros tiempos donde en realidad siempre vamos a ver que hay muchísimos microorganismos que van a jugar en contra de las adaptaciones y no solamente el COVID, o me animaría a decir, sin que esto suene tan grueso ni que suene liviano, que la contaminación por COVID, cuando usamos lente de contacto o en el consultorio, es el menor de los problemas. La doctora Joana Garzón, en una charla anterior de Avisor, me cedió esta diapositiva, donde en realidad hablar de peróxido de hidrógeno y usar peróxido de hidrógeno tiene como objetivo, primero, comprender cuáles son las propiedades desinfectantes del peróxido de hidrógeno para el uso de lente de contacto, analizar el efecto, en este caso de Everclean, sobre patógenos potencialmente peligrosos. Les dije que el COVID era el menor de los problemas. Estudiar el cuidado clínico de los lentes de contacto y su efecto sobre la superficie ocular, y conocer la interacción de Everclean sobre diferentes materiales de lentes de contacto. Por lo tanto, las sustancias de limpieza y mantenimiento tienen distintos componentes: biocidas, surfactantes, que son los indicados de la limpieza, quelantes, que son encargados de la viscosidad, humectantes para retenerse en más tiempo sobre una superficie, limpiadores, que no son surfactantes, que también eliminan otro tipo de depósito, y sales para mantener el pH fisiológico de la solución. El componente principal de este biocida, que es el peróxido de hidrógeno, es justamente el peróxido al 3 por 1000. ¿Por qué? Porque el peróxido de hidrógeno es justamente un desinfectante en sí mismo. Es totalmente antialérgico porque se encuentra también en nuestro cuerpo y porque es encargada de desinfectar el contacto. La solución de mantenimiento mientras está abierta, necesitan también una pastilla que sea el efecto neutralizante del pH del peróxido de hidrógeno, para que no sea directamente instilado en el ojo, sino que lo llevemos a un pH fisiológico y eso sea inocuo para nuestro organismo.
Hay muchos estudios comprobados sobre la eficiencia biocida del peróxido de hidrógeno y en realidad este estudio, que lo pueden encontrar en la revista Eye Contact Lenses de enero del 2018, indicó que se ha demostrado que el peróxido de hidrógeno tiene alta eficacia, no solamente sobre microorganismos varios, es también antifúngico, sino que es muy efectivo para evitar la acantoamoeba, incluso y cualquier ameba en su condición de inactiva, en la condición de cápsula. Por lo tanto, esto es muy, muy bueno porque nos asegura que desde nuestro consultorio, si utilizamos peróxido de hidrógeno en la limpieza de las lentes de contacto de prueba, por ejemplo, vamos a asegurarnos que nunca vamos a contagiar ninguna ameba, ni aún en forma de quiste, en el ojo de un paciente. Porque realmente llevar una contaminación por acantoameba desde el consultorio puede ser muy complicado para nuestra reputación. Y para el paciente, por una acantoameba, puede llegar a terminar con una córnea en menos de 72 horas. Siempre me preguntan qué pasa con el uso de peróxido de hidrógeno y los tratamientos que tienen las lentes de contacto de alto DK y que tienen un ángulo de humectación alto y necesitan entonces tratamiento de superficie como plasma o HydraPEG. El peróxido de hidrógeno que sea neutralizado rápidamente, como el caso de Everclean, que neutraliza en menos de 2 horas, es totalmente inocuo para los tratamientos de superficie. Puede ser utilizado tanto en lentes que tengan tratamiento de plasma como en lentes que tienen tratamiento de HydraPEG. La baja tensión superficial significa que la lágrima entonces se extiende mejor sobre la superficie ocular y sobre la superficie de la lente de contacto, y en el caso del plasma, cuidado con los surfactantes. Si hay algo que yo tengo que indicarles que deben suspender los pacientes que tienen lentes esclerales con este tipo de tratamiento de superficie, son los surfactantes. ¿Por qué? El pH del surfactante asociado al efecto mecánico del frotado levanta el tratamiento de plasma, porque el tratamiento de plasma no es una película adherida como si fuese un antirreflejo. El tratamiento de plasma es un cambio de osmolaridad de la superficie de la lente. Entonces, son moléculas de oxígeno comprimidas que van a cubrir la lente, haciendo que adhiera por una cuestión de cambio electrónico en la superficie, atraiga entonces moléculas de agua y se mantenga totalmente retenidas, haciendo que el ángulo de humectación llegue a 0. Pero si tenemos un surfactante y frotamos, estamos generando fricción y por lo tanto movimiento electrolítico, y se va a elevar el tratamiento de plasma y con eso arrastra el de HydraPEG, porque el tratamiento de HydraPEG se hace sobre el plasma. ¿Mm? Miren, le voy a mostrar en este videíto justamente dos lentes. Una tiene tratamiento de plasma y la otra no. Vamos a verter una gota sobre la que está tratada y se va a distribuir, y la que no está tratada, fíjense lo que pasa. Ahí está. En la que no está tratada, se retiene la burbuja en la superficie. ¿Se dan cuenta? Lo muestro nuevamente para que puedan ver. Allí se distribuye y en la otra no. Es muy importante conocer esto. Puede salvar las adaptaciones en muchos pacientes. ¿Por qué? Porque justamente pacientes que tienen problemas de la capa acuosa de la lágrima van a ensuciar mucho la lente, y teniendo tratamiento de plasma y HydraPEG, la lágrima con todos sus solutos resbala, literalmente dejando la lente limpia durante más tiempo y en condiciones de generar confort durante todo el tiempo de uso de la lente en el día. Ahora, yo les dije que el COVID no era tan importante al momento de cuidar los contagios de acantomoebas o de cualquier otro microorganismo en el consultorio, pero sí es importante acá considerar que hay
muchas referencias respecto de las capacidades desinfectantes de virus de las soluciones para lente de contacto actuales, pero también el peróxido es el que demostró alta eficacia. ¿Y por qué? Porque justamente durante todo el año pasado hubo muchísimos foros donde se discutía si era mejor suspender las pruebas de lentes de contacto para evitar contagios de COVID, si el COVID estaba presente en las lágrimas. Después hubo estudios que mostraron que en algunos estudios lagrimales hubo presencia de COVID, pero no en la suficiente cantidad como para contagiar hablando, ¿no? Como tanto tiene el efecto de la saliva, sino que como nosotros, si ponemos una lente de contacto sobre un paciente que tiene anticuerpos de COVID o que es asintomático de COVID y no sabe que lo tiene, y luego quitamos esa lente, solamente de tenerla en la mano no nos contagiamos, y cuando al final del día desinfectamos las lentes con peróxido de hidrógeno, tenemos una eficacia comprobada del 99% que va a asegurar que no vayamos a contagiar a otro paciente por medio de la lente de contacto. Eso ya está absolutamente probado científicamente. El Everclean ahora también viene en su versión scleral. Viene el Everclean tradicional y el Everclean scleral, que tiene la diferencia con el anterior, que tiene un portalentes de mayor diámetro, especialmente diseñado para lentes esclerales, y entonces evitar que al colocar la lente de gran diámetro y cerremos la celdilla, pudiéramos pellizcar los bordes y con eso romperla. En este caso, tiene mucho espacio para la lente escleral, incluso he usado Everclean Scleral en lentes de diámetro 18.7 y está perfectamente sobrado el espacio. El Everclean Scleral elimina completamente también en el mismo momento que está desinfectando todo tipo de depósitos. Desinfecta hongos y bacterias de las lentes de contacto. Es un sistema sin conservantes, porque ya les dije que el peróxido de hidrógeno es un conservante en sí mismo, y viene acompañado de comprimidos con povidona lubricante, que eso es muy bueno porque pueden entonces guardar durante toda la noche las lentes sumergidos en el peróxido ya neutralizado, y la povidona va a actuar en la superficie de la lente ayudando a la lubricación. Por eso es que es inocuo en tratamientos de superficie como plasma y como Hydrapel. Es importante comprender que el peróxido de hidrógeno es entonces un biocida. Elimina las amebas en forma de quiste y además presenta mejor sintomatología ocular que las soluciones únicas, porque hay ojos sensibles que aún en soluciones para ojos sensibles, los componentes de conservación de esas soluciones producen una ligera toxicidad. En el caso de Everclean no hay esa posibilidad, porque una vez neutralizado queda con pH fisiológico, es decir, entre 7 y 7.2, y es totalmente antialérgico. Se desinfecta y limpia en un solo paso. Es un comprimido que tiene además una capa que elimina las proteínas, porque en realidad esta pastilla tiene dos capas. Es una solución bicapa, donde la capa blanca elimina las proteínas, ya que es subticilina A, y combinada con el peróxido de hidrógeno hacen una fórmula química infalible para eliminar residuos proteicos. Y la capa verde es donde está el bórax, donde está un tampón que mantiene el pH fisiológico de la solución, lo hace isotónico, entonces lo convierte como en una solución salina tamponada, y tiene una catalasa que es la que va a justamente neutralizar la reacción del pH del peróxido de hidrógeno. Y además, si nos hemos olvidado o estamos con dudas porque alguien nos habló en el momento que estábamos haciendo esta operación de saber si habíamos puesto o no la pastilla, esta sustancia de clorofilina y riboflavina, es una vitamina en realidad, torna verde
a toda la solución y eso nos asegura que no nos hemos olvidado de poner la pastilla. Así que la pastilla es una pastilla muy completa, donde entonces tiene removedor de proteínas, una sustancia de bórax que mantiene el pH y la convierte en solución salina tamponada, clorofilina, perdón, y riboflavina, que la vuelven verde para asegurarnos de que la pusimos. Entonces, esto puede ser usado a forma diaria. Siempre me preguntan si yo recomiendo Everclean a diario y les digo que sí, que cualquier persona que tenga uso de lente de contacto de remoción diaria puede usar peróxido en una forma totalmente segura y sirve tanto para lentes blandas como para lentes rígidas. Justamente les muestro que el Everclean ha superado, en este estudio de la Universidad de Alcalá, ha superado ampliamente su eficacia respecto de sus pares contra hongos y bacterias. Tanto la Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus, la Cándida albicans, en realidad son microorganismos muy agresivos para la córnea, pero ante el uso de un peróxido han quedado totalmente destruidos. En el tiempo que tarda el peróxido de pasar de su acción pura hasta su neutralización, hay tiempo suficiente para eliminar completamente estos microorganismos, incluso, como les dije, la acantomoeba en forma quística. Fíjense lo rápido que está la curva del tiempo de eliminación de acantomoebas con el peróxido. Bueno, no en todos los países de Latinoamérica está, pero ya está disponible y bueno, se están esperando los registros de cada país y demás, va a llegar todo a su tiempo, el nuevo Everclean Plus. El Everclean Plus tiene 4 acciones. Limpieza de lípidos porque tiene incorporado un limpiador, aparte de eliminar las proteínas con la pastilla, la desinfección habitual del peróxido y la humectación del povidona. En realidad, los comprimidos, estos son innovadores, el peróxido es el mismo de siempre en todas sus presentaciones, pero la pastilla incorpora un limpiador de lípidos que es muy bueno porque entonces los pacientes que tengan alteraciones en el film lagrimal por evaporación de la capa acuosa y tengan un ojo seco evaporativo, o quienes tengan una lágrima muy compleja por una disfunción de glándulas meibomian y demás, van a asegurar que la lente de contacto se limpie mejor con este producto. Así que, bueno, a esperarlo ansiosos para que cuando llegue a su país, el distribuidor de la zona se los va a comunicar. Entonces, esto para redondear. El éxito del mantenimiento de las lentes de contacto depende no solamente que haya una excelente higiene por parte del usuario, es decir, que haya una limpieza de manos, frote las lentes de contacto después del uso, salvo las que tienen, como les dije, plasma o Hydraper, cambiar el portalentes, que es tan importante como cambiar las ventositas, evitar bajo cualquier aspecto el agua del grifo, porque el agua del grifo, aparte de tener minerales y demás, tiene obviamente componentes que son nocivos y además muchos microorganismos para las lentes de contacto y van a dejar depósitos de hierro y cualquier microorganismo sobre la lente de contacto, y sino que además también el éxito del mantenimiento implica que ustedes como contactólogos, como profesionales, sepan cuáles son los componentes y para qué sirve cada uno en los diferentes productos de la línea tan amplia de líquidos de mantenimiento que tiene Avisor, para que ustedes puedan recomendar al paciente el indicado, tanto para ojos sensibles como para una buena limpieza o una nueva desinfección o para el tipo de material que quieran adaptarle a sus pacientes, porque un 50% tiene que ver con el diseño de lente de contacto que ustedes hicieron y el otro 50% tiene que ver con la higiene. Un lente de contacto, el más caro, el mejor diseñado y el que sea más famoso, si no es bien limpiado, a los 30 días ya hace imposible el uso en el paciente.
Los portalentes, otro tema. Fíjense, yo siempre presento estudios científicos que avalen lo que les estoy diciendo. Hay un rango de contaminación entre el 18 y el 85%, con una media del 54%, que las contaminaciones se producen en el estuche portalentes. Yo he visto estuches portalentes, tengo fotos que no quisiera mostrárselas a nadie, el que las quiera se las puedo mostrar, pero son horribles. Realmente asusta ver cómo el paciente tiene en esas condiciones el estuche portalentes. Acá hay estudios científicos que han mostrado que el estuche portalentes se ha considerado el accesorio de lente de contacto con más implicación en la contaminación de las lentes de contacto y las queratitis microbianas. Así que espero haber sido escueta, pero sinceramente clara, para que ustedes puedan elegir los productos y usarlos de la mejor manera. Quiero agradecerle a Avisor Centroamérica, a Roberto Navarro y a IPEC por coordinar y a todos ustedes por estar en la pantalla. Hasta pronto y muchísimas gracias. Bueno, Marce, muchas gracias. La verdad que muy buena la presentación y también aclara por ahí, viste, las dudas que había, como lo dijiste vos, por ahí siguen llegando consultas en la empresa de que qué pasa con el COVID, cuáles son las recomendaciones con el lente de contacto, y por ahí eso siempre hace falta refrescar, o bueno, algunos de los participantes que no lo tenían claro o nos lo preguntan a nosotros, por ahí nos llegan las consultas a Visor. Claro. Bueno, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Llegan las consultas de que diciendo hay que suspender por ahí algún tratamiento por el COVID, o qué pasa si dentro de una burbuja hay gente con COVID y uno que usa lente de contacto. Bueno, todas esas preguntas van llegando y bueno, las tenemos que ir respondiendo, y qué bueno que se pueden aclarar, ¿no? Lo que pasa es que el año pasado hubo muchas alertas de la Asociación de Optometría, de la Asociación de la Organización Mundial de la Salud, de la Asociación de Oftalmología también de Estados Unidos, bueno, de la Asociación Americana de Oftalmología. Entonces, ante tantas cosas, después se fueron cambiando sobre la marcha, pero mucha gente no accedió de nuevo a la información que con sus estudios científicos probaron que era totalmente inocuo usar lentes de contacto en tiempos de COVID si usaba las soluciones de mantenimiento correctas. Bueno, muy bien. Yo no sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta, si quieren ir levantando la mano para hacer alguna consulta en cuanto al sistema peróxido. Ahí, bueno, Marce también ya empezó a hablar de Everclean Plus, que es un sistema peróxido innovador por la pastilla, ¿no? Por la nueva tecnología que le estamos agregando al producto, que en Latinoamérica ya en algunos países hemos comenzado el proceso de registro, y la verdad que bueno, ha tenido muy buena acogida el producto en Europa, que va muy bien por esa diferenciación con el anterior. Exacto, exacto. No sé si queda alguna duda o si le vamos a dar el lugar al doctor. Bueno, yo creo que si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, le vamos a dar ya la bienvenida a Jesús para hablar del siguiente tema. Bueno, Marce, muchas gracias. La verdad que Gracias a un ustedes. placer como siempre. Ya voy a revisar la presentación para los compañeros estudiantes también, que es muy interesante que lo tengan en claro desde un principio, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno. Contá conmigo. Bueno. Gracias, Marcela. Te saluda Roberto Navarro. Es un gusto siempre estar en contacto. Roberto, sabes que el gusto es mío, de tantos años de hacer eventos juntos y de que me has sumado siempre a tus equipos y siempre me tenés en cuenta. Así que muchísimas gracias por este apoyo que sí ha sido muy, muy, muy bueno, muy efectivo. Gracias. Bueno, gracias, Marce. Le pedimos, por favor, que silencien los micrófonos por ahí. Es que ahí han levantado la mano. No sé si Ana A ver. García. Vamos, justo estaba. Ana, si querés hacer la pregunta, adelante. Felicitaciones por la capacitación, me pareció increíble, muy buena. Y quería hacerle una consulta a la doctora si los peróxidos que tienen disco catalizador carecen de povidona.
porque veo que la povidona está en el comprimido. Bueno, es que son dos cosas diferentes. El disco catalizador en realidad tiene un tiempo de neutralización muchísimo más largo. Entonces, llega a tener entre 6 y 8 horas de tiempo necesario para la correcta neutralización. Y hay algo que pasa, no tiene povidona ni tiene ningún humectante, pero lo que sí le he visto y donde falla el sistema con el disco catalizador es que después de varios usos, a la mitad del uso, por ejemplo, ya los restos de lípidos quedan depositados en la superficie del disco y hacen que el disco casi como que se impermeabilice, bajando mucho la acción neutralizante. Si ustedes se fijan, eso sucede que al ponerlo en un ojo sensible, sobre el final del uso, el paciente se queja de que hay ardor o hay irritación, y eso tiene que ver con que pierde la acción, porque si el paciente tiene un exceso de lípidos en lágrima, esos lípidos se depositan en el disco catalizador. Por lo tanto, yo prefiero esta pastilla y este sistema porque me asegura una correcta neutralización en menos de 2 horas, y entonces también el peróxido va a estar menos tiempo en contacto con la superficie de la lente. Y eso hace que podamos usarla en todo tipo de lente y en todo tipo de tratamiento de superficie. Clarísimo, muchísimas gracias, ¿eh? No hay por qué. Un placer. Bueno, a ver si no hay alguna otra consulta, alguna mano levantada por ahí. Si no, yo creo que le vamos a empezar a dar la bienvenida a Jesús con el siguiente tema. Excelente. Bueno, Marce, muchísimas gracias, un placer. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Chau, chau. Bueno, Roberto, si te parece, le damos ya la bienvenida a Jesús. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo te va? Hola, Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Aquí buenas tardes, allí buenos días. Bueno, aquí estamos ya, bueno, con mucha gente conectada. La verdad que muy interesante la charla de Marcela, y ahora sí la tuya, ¿no? Cómo tratar el ojo seco con las lágrimas de Avisor, pero bueno, enfocada en la problemática del ojo seco. Y bueno, va a ser un placer escucharte, y vamos a, para todos los conectados, todos los participantes, después vamos a tener también un tiempo para hacerle las consultas a Jesús o a mí en cuanto a la distribución en Latinoamérica y qué productos hay disponibles. Así que bueno, lo escuchamos a Jesús y adelante, bienvenida. Vale, pues, muchas gracias, Agustín. ¿Me confirmas, por favor, que veis mi pantalla? Ahí sí la vemos, Jesús. Si quieres darle clic a presentación, ahí se ve perfecto. Vale. Pues bueno, pues vamos a comenzar. Primero de todo, muchas gracias a todos por asistir a esta segunda oportunidad, ¿no? Después del intento de sabotaje que nos intentaron hacer. Pero bueno, aquí estamos otra vez y esperemos que la charla no nos dé ningún problema, sea fructífera y sobre todo, que es lo que nos interesa, que aprendáis. Así que, bueno, dicho esto, me presento porque sí que con alguno de vosotros ya he tenido la oportunidad de coincidir, pero no con todos. Me llamo Jesús Martín, soy el responsable de salud ocular de marketing en Avisor. Y bueno, para que me conozcáis un poquito más, soy farmacéutico, estoy trabajando tanto en oficina de farmacia como en oficina de farmacia junto con óptica. Y bueno, pues de aquí unos años para atrás hasta ahora decidí dar el salto al mundo de la industria farmacéutica, ¿no? Precisamente porque es donde está la innovación, ¿no? La puedes ver desde primera mano, y la verdad que es un mundo pues muy dinámico. Y al final, pues bueno, a mí oftalmología siempre me había gustado mucho, pero la vida te va llevando y en las empresas en las que he trabajado, pues ha sido especializado en oftalmología. Y bueno, justo en este momento empecé a trabajar en Avisor desde septiembre, y ya enfocando un poco lo que es la presentación, empecé a trabajar en Avisor, pues no fue por casualidad, ¿no? Precisamente hacía falta una persona debido a que esta categoría, salud ocular, está tan al alza, está creciendo tantísimo, que hacía falta una persona especializada en salud ocular con el objetivo de impulsarla y darle pues un reenfoque, ¿no? Y aquí es donde entro yo. Y aquí ya es donde voy a empezar, digamos, a poneros en contexto esta categoría, ¿de acuerdo? Precisamente la importancia que está adquiriendo.
Vale, pues vamos a comenzar. A mí, cuando hago las presentaciones, siempre me gusta, digamos, poner un contexto, un enfoque y saber un poco, pues, cuál es la situación en la que nos encontramos, especialmente vosotros, ¿no? Los clientes, los ópticos y los que estáis en primera línea cara al usuario. Esta situación del mercado, esta diapositiva, la he creado yo basándome en mi experiencia y basándome en la experiencia, pues, de ópticos como vosotros que, bueno, pues he tenido la oportunidad de hablar con ellos y me han dado su feedback. Y bueno, primero de todo, lo he puesto como luces de un semáforo, ¿vale? Primero de todo me gustaría resaltar esta posición, digamos, imagino que estaréis de acuerdo, privilegiada en la que estamos. Yo he sido farmacéutico, esta otra es el mostrador, vosotros ópticos, estáis todos los días de cara al público, aportando ese valor, adelantándonos, anticipándoos a la enfermedad, a la patología. Y bueno, pues es una situación privilegiada, ¿no? Pero ya no solamente, esto ya se demanda de serie, por obligación, ya no solamente aportamos una solución al usuario, ya no solamente aportamos un buen producto al usuario, sino que además hay que estar siempre constantemente en la búsqueda de este valor extra, ¿no? Y aquí es donde entra la salud. Estamos en una posición, como ya hemos dicho, privilegiada, ¿no? Pero por otra parte, no nos tenemos que quedar dormidos en los laureles, ¿no? Diciendo, oye, qué bien estamos en esta posición, sino que hay que ir más allá, ¿no? Al final estamos en un entorno cada vez más competitivo, aparece más oferta en el mercado, llega un punto que no sabes muy bien cuál elegir, qué producto elegir, por qué este es mejor, por qué el otro, y al mismo tiempo nuevos jugadores, ¿de acuerdo? Aquí principalmente me estoy refiriendo a Internet. Podría decir Amazon, pero también podría decir las propias webs, plataformas webs que tenemos las ópticas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, allí, imagino que también aquí en España, el usuario, ¿qué le pasa? Pues todo el mundo, ese cliente o potencial paciente, todo el mundo quiere los productos, la solución, lo más rápido posible, lo más fácil y lo más barato, y si es gratis, mejor todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese usuario llega a la óptica a comprar un producto, la primera vez, fantástico, estamos nosotros ahí como profesionales de la salud para aportar ese valor extra, ayudarle, solucionarle un problema, pero la siguiente vez, si lo encuentra en Internet, ¿para qué va a ir a la óptica? Entonces, claro, si nos saca de la ecuación, ¿cómo vamos a aportar valor a ese usuario? Tenemos un problema. Pero bueno, para lo bueno, para lo malo, según se mire, tenemos salud ocular, ¿no? Aquí está nuestra gran palanca, nuestro gran beneficio. Por supuesto, estoy hablando, aunque muchas patologías, pero las grandes por excelencia son irritación ocular y, sobre todo, ojo seco. Entonces, aquí es donde va a estar nuestra palanca para aportar más valor todavía a ese usuario y valor a nosotros mismos para decir, oye, somos una figura que no nos puedes eliminar tan fácilmente de la ecuación. Te podemos ayudar a solucionar un problema que a lo mejor no sabes ni que padeces. Y aquí es donde entramos nosotros, Avizor, junto con vosotros, para convertirnos en vuestros partners, ¿vale? Partners, socios, no solamente, insisto, no solamente en soluciones, en muy buenos productos, sino, más importante casi que cabe, en salud. ¿Para qué? ¿Que os hace falta algún tipo de formación educativa para acercaros un poco más al usuario? Podéis contar con nosotros. Una sesión formativa como la que estamos haciendo ahora, también. Material de marketing, si se puede, solicitadlo y estaremos encantados de echaros una mano. Así que dicho esto, con esta pequeña introducción, vamos a comenzar y a ir entrando un poco más en materia. Al principio vamos a ver un poco más a nivel de mercado, datos, y luego una segunda parte más de producto y ojo seco propiamente dicho. Entonces, bueno, ¿qué es el síndrome del ojo seco y qué es la irritación ocular? Esto seguramente todos los presentes lo sabemos, pero bueno, una presentación que es de ojo seco, irritación, si no comentamos lo que es, pues estaréis de acuerdo que quedaría un poco coja, ¿no? Así que nada, en un par de líneas, ojo seco, síndrome del ojo seco, que es como la patología más instaurada, ¿vale? Aunque generalmente en las ópticas os encontraréis sequedad ocular ocasional, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es el síndrome del ojo seco? Muy fácil, enfermedad multifactorial, compleja y crónica, no tiene cura, que va a producir tres cosas: molestias, problemas visuales y en algunos casos, y menos conocido, incluso lesiones. Es más que un simple no tener lágrima. De esto no os olvidéis porque estas son palabras que suelen utilizar los pacientes, no nosotros. Ya entraremos más adelante. Y sobre todo un dato que me interesa mucho de esta diapositiva, la prevalencia. Actualmente, esto es un dato a nivel mundial, el 30% de la población padece ojo seco. Y si os fijáis, en solo 4 años, en 2025, se espera que esta prevalencia aumente de un 30% a un 50%. Y ya os adelanto que incluso así son datos importantes y aún así están infravalorados. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, son patologías que muchas veces ni el usuario
sabe que las padece, no se considera un paciente. Entonces, claro, si no sabe que las padece y no lo reporta a su personal de la salud de confianza, el dato pues está ahí. ¿Y qué es la irritación ocular? Pues muy sencillo, aún más fácil que la anterior. La irritación ocular no es otra cosa que la respuesta de los ojos ante una serie de agentes irritantes. ¿Y qué va a pasar? Pues que el ojo te pica, se pone rojo, te llora, y agentes irritantes, aunque ya los veremos más en profundidad, pues lo tienes en pantalla. Humo, partículas en suspensión, ordenadores, smartphones, climatología adversa, de todo un poco. Al final, agentes irritantes que todos nosotros, bueno, están en el ambiente, muy banales, muy normalitos, que todos nosotros nos podemos encontrar perfectamente en nuestro día a día. Dicho esto, yo soy una persona que, bueno, que creo que para entender las cosas siempre hay que acudir al inicio de todo, ¿no? Para poder poner todo en perspectiva. Y entonces creo que para entender muy bien el ojo seco hay que irse a la fisiopatología. ¿Cómo se produce el ojo seco? A mí, ¿con qué os queréis? Que al final el ojo seco es un círculo vicioso de inestabilidad e hiperosmolaridad de la película lagrimal es suficiente. Pero para todos aquellos que estéis más familiarizados con que os guste leer, os guste revisar bibliografía, seguramente os suene probablemente el círculo vicioso que tengo a la derecha de la diapo. Cada uno del ojo seco lo explica de una manera. A mí me gusta hacerlo lo más sencillo posible y romper todo a trozos pequeñitos. Entonces, al final, para mí el ojo seco me gusta dividirlo en dos motivos. Dos acciones que hacen que todo esto se desencadene. Por una parte tendríamos aquellos factores adversos, factores de riesgo, que me gusta llamarlo, a los que todos nos podemos encontrar en nuestro día a día, que son algunos de los que hemos comentado. Ambiente seco, uso de conservantes, uso de lentilla en exceso, cirugías, ahora mismo el uso de mascarillas, o sea, factores que todo el mundo se va encontrando en su día a día y puede generar esa sequedad ocular ocasional. Pero por otra parte, hay otros factores que tienen que ver más con el individuo en sí, ¿no? Con uno mismo, con la genética. Factores hay muchos, pueden ocurrir por separado, pueden ocurrir de forma mixta, pero los dos conocidos por excelencia, ¿cuáles son? Pues evaporación lagrimal, o sea, tenemos una lágrima en cantidad suficiente, pero en calidad insuficiente. Entonces, esto hace que se evapore la lágrima. Y por otra parte, podemos tener una lágrima que sea de calidad correcta, pero el flujo no sea suficiente, no cumpliendo así la función que tiene. Pueden ocurrir por separado, pueden ocurrir de forma mixta. Y en definitiva, ¿qué es lo que va a generar esto? Que una lágrima normal se va a convertir en una lágrima hiperosmolar o hiperconcentrada. ¿Esto al final qué es? Pues tenemos una lágrima, como si fuera un vaso de agua, con una serie de sustancias, de solutos, de sales en su interior, que si quitamos parte de ese agua, indirectamente estamos aumentando la concentración. Como hemos dicho, es un círculo, que si no lo paramos va a ir continuando. Si tenemos una lágrima hiperosmolar, hiperconcentrada, se va a intentar pues recuperar ese balance hídrico. Como no lo consigue, ¿a qué nos va a llevar? A una inflamación de la superficie ocular. Si esto continúa, va a dar lugar a una apoptosis, a una muerte de las células mucínicas. Las mucinas al final es una especie como de estructura, de andamio, que al final lo que hace es dar soporte a esa lágrima, dar, en otras palabras, estabilidad. Si esto lo quitamos de la ecuación, tenemos una lágrima inestable que a su vez, si le sumamos todos esos factores de riesgo que hemos comentado antes, que nos podemos encontrar en nuestro día a día, pues la lágrima ya va a ser súper inestable. Y si el ciclo no lo paramos, va a continuar y nos va a dar lugar a los diferentes tipos de ojo seco que tenéis en pantalla ahora mismo, que todos los conocemos, no voy a entrar demasiado. Leve, moderado, severo, en función de si es más recurrente y con sintomatología más importante. En la óptica que os vais a encontrar, las tres cosas, pero donde más empoderados os tenéis que sentir, los dos primeros, leve y moderado, ya que el severo, en según qué casos, pues probablemente lo lleve más de la mano un oftalmólogo. Vale, llegamos a la parte de tendencias de mercado. Aquí vais a tener que disculparme, ya que la mayor parte de datos son a nivel Europa, no tenía otros, pero al final la tendencia pues se va replicando en los diferentes países. Pero para que os hagáis, a modo de ejemplo, una imagen global, os lo cuento, ¿de acuerdo? Actualmente estamos en un mercado muy interesante, ya que la salud ocular, estas patologías, por unos motivos o por otros, que ahora os contaré los dos principales actualmente, va aumentando. Actualmente en Europa se venden unos 600 millones de colirios entre los principales países que copan el mercado, que son Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido, ¿de acuerdo? ¿Por qué tantos? Pues bueno, por la prevalencia que hemos comentado. Actualmente, este dato sí es a nivel mundial, el 30% padece ojo seco
y se espera que en 2025, como ya hemos comentado, aumente al 50%. Y aún así, estos datos están a la baja. ¿Factores de riesgo? Hay muchos, pero principalmente hoy día los que hay que tener en cuenta son dos. Abajo a la izquierda. Dispositivos electrónicos, obviamente por el siglo XXI la tecnología va avanzando a pasos agigantados, va aumentando, pero también debido a la pandemia, debido al confinamiento, estos datos de agosto, en la primera parte de la pandemia el uso de dispositivos electrónicos se disparó hasta un 40%, así que imagino que a estas alturas será incluso mayor. Y esto, pues como todos sabemos, estar mirando una pantalla, bien por teletrabajo, bien por ocio. Tenemos los ordenadores, quieres enviar un WhatsApp a un ser querido, vas al teléfono móvil, acabas la jornada laboral, llegas a casa, quieres descansar, te pones Netflix, una pantalla, otra, al final, ¿qué estamos haciendo? Disminuir el número de parpadeos en el tiempo y esto hace que el ojo seco se incremente o agrave. Y por otra parte, las mascarillas, ¿no? Protagonistas en la pandemia para luchar contra el COVID, son muy buenas, pero para el ojo seco empezó haciéndose eco una universidad de Canadá y ya existe el ojo seco asociado a mascarillas. Esto les ha demostrado ya que personas que nunca habían tenido sequedad ocular están empezando a reportar casos y gente que ya lo padecía, ese ojo seco se está agravando todavía más. Entonces, bueno, pues una causa para que, oye, una venta cruzada o persona que entre en vuestros centros con una mascarilla, que imagino que a esas alturas será en todo el mundo, pues oye, ¿por qué no ofrecerle una lágrima, preocuparnos por su estado de salud y indagar a ver si, oye, le puede venir bien una solución? Vamos a la parte derecha de la pantalla. Como ya sabemos, síndrome de ojo seco, no hay cura, prevalencia subestimada, ya lo hemos comentado, y lo que es muy interesante, y por eso debemos anticiparnos a la patología, es que el 20% de las personas que sufren ojo seco muy probablemente desarrollarán ojo seco severo. Y bueno, y por contaros la última tendencia, y más entre comillas, saludable en el mercado, como no podía ser de otra manera, la creciente tendencia de los colirios multidosis sin conservantes, debido obviamente a la eliminación de esta sustancia. A nivel europeo, ¿vale? En este caso, si volvemos a Europa, de los 600 millones de colirios que se venden al año en Europa, el 60%, una cantidad importante, son en este formato, multidosis sin conservantes. Y bueno, por curiosidad, aquí tenéis también el share a nivel de países. ¿Y qué ocurre? Que aunque la tendencia a nivel mundial es al alza, en Europa se ve muy claramente que la tendencia al alza es incluso mayor en los países del norte de Europa respecto a los del sur. ¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, principalmente en los países del norte de Europa, todos ellos, ahora que está muy de moda el término eco-friendly, están muy concienciados con la salud y tienden a quitar cosas que pues, no tienen por qué ser necesarias, ¿no? Esto se puede aplicar a todas las industrias y en el sector salud, en el sector lágrimas artificiales, pues nos aplica a los colirios. Pero insisto, está al alza en todos los países. Vale, todo esto aterrizándoslo un poquito más para que realmente en vuestro día a día, desde el minuto 1 que hayamos visto esta presentación, podáis ponerlo en práctica. Lo intento transformar en lo que a mí me gusta llamar como drivers de crecimiento, ¿no? Palancas, acciones que os van a permitir crecer, precisamente, tanto a la patología, para poner todo en un mismo chart, en una misma gráfica, como a vosotros, ¿vale? He intentado reflejar, primero, las dos principales patologías que, como ya hemos visto en salud ocular, son irritación ocular en la izquierda, ojo seco a la derecha, y, bueno, todos los factores de riesgo que van, digamos, a hacer crecer, activar estas patologías. Irritación, ya hemos visto, desde alergias, climas fríos, agua de piscina, especialmente con cloros, agentes irritantes, viento, polvo en suspensión, lentillas, con humo tanto de contaminación como de tabaco. Vamos a la parte derecha. Ojo seco, pues la prevalencia que es superior en mujeres que en hombres, la prevalencia que se dispara a partir de 55 años de edad respecto al resto, la multipantalla, a la que estamos todo el día pegados todos, cirugía ocular, pues es muy probable que después de una cirugía padezcas ojo seco, corrientes de aire como aire acondicionado o calefactores y bueno, cualquiera que se os pueda ocurrir. Hay multitud. Os he puesto en el centro el tipo de paciente que os podéis encontrar. Probablemente haya más y si os ocurre alguno más que yo no tenga aquí, feel free de contactarme y hacérmelo llegar que lo incorporaré. Pero bueno, yo lo he distinguido de tres maneras. Venta libre, usuarios de lentillas y prescripción. Venta libre va a ser obviamente donde más empoderados y más control de la situación vais a tener, ¿no? Y donde realmente más capacidad vais a poder hacer.
¿Por qué? Pues porque os va a llegar o bien un paciente o bien un cliente que a lo mejor no sabe que es paciente. Y bueno, pues vuestro trabajo va a consistir en, oye, anticiparos y realmente hacerle ver que quizá tenga una necesidad, ¿no? Realmente recomendarle el mejor producto, acorde al producto en sí mismo, a la patología y al propio usuario, ¿no? Aquí vais a poder tener, digamos, todo el control de la situación. En cambio, vamos a la parte de abajo, prescripción. Esto me diréis, obviamente esto no nos aplica, esto es de farmacia. Oftalmólogo hace una receta, voy a la farmacia, recojo mi producto y se acabó, ¿no? Pero os podéis encontrar que, bueno, los tiempos van cambiando, ¿no? Y hay muchas personas que están muy arraigadas a un producto en concreto. Os podéis encontrar personas, principalmente personas mayores, que a lo mejor en su momento acudieron al médico, a un oftalmólogo, le dio una receta y a lo mejor ese producto ya no es por receta, a lo mejor ya se puede vender de forma libre. Y esa persona va a querer ese producto. Y digáis lo que le digáis, no va a cambiar de opinión. Entonces, bueno, le vendéis el producto que os pide, pero, como vengo hablando desde el principio, siempre debemos ir más allá y aportar ese valor extra que el cliente demanda ya de serie. Y bueno, pues lo que se puede hacer a lo mejor es, oye, ¿conoces el ojo seco? ¿Conoces la irritación? ¿Sabes de qué consiste? Explicarlo un poco. Que eso a las personas, si no, van a ir a Google y probablemente lo busquen mal. Entonces, oye, nos podemos anticipar y aportarles un valor extra, porque después las personas, al profesional sanitario, está demostrado que somos uno de los principales sectores que más escuchan y en los que más confían. Y por último, usuario de lentillas. Esto, pues obviamente, pues debería ser casi prácticamente una venta cruzada obligatoria, ¿no? Muchas veces, esto ya sé que lo recomendáis, ya lo hacéis, pero al usuario final, pues esto muchas veces no le encaja, se le olvida y hay que repetirlo continuamente. Persona que acuda por sus lentillas y su solución de mantenimiento, ¿por qué no un colirio casi de forma obligatoria? Aterrizándolo un poco más todavía, os fijáis que a ambos lados de la pantalla os he puesto como una frase, ¿no? Pues bueno, esto también basándome en mi experiencia y en compañeros que trabajan en el sector, he intentado recopilar lo que los pacientes de irritación y de ojo seco pues suelen verbalizar cuando acuden a una óptica o cuando acuden a una farmacia. ¿Por qué? Pues como ya os he comentado un poco antes, tenemos que cambiar el chip de pensamiento, digamos, científico, de pensamientos de ciencias de la salud y pensar un poco, oye, ¿cómo me va a mí a verbalizar un paciente que puede no saber lo que tiene? Y, oye, pues en cuanto os digan este tipo de frases, que os haga saltar la alarma para, oye, a lo mejor puede tener ojo seco. Voy a indagar, voy a preguntar un poco más a ver si es correcto, ¿vale? Bajamos a la parte de abajo y ya os empiezo a presentar porque pues, sois profesionales de muchos países participantes y, claro, no todos los productos están en todos los países. Están gustando, esperemos que llegue a todo, pero os presento, digamos, los que son nuestros buques insignias, ¿vale? Aquí tenéis justamente el formato multidosis sin conservantes, pero yo os presentaré la gama completa un poco más adelante. Y de izquierda a derecha tenemos para irritación ocular, fórmula exclusiva nuestra de Avizor, Lacrifresh Aloe, ¿de acuerdo? Especialmente desarrollada para irritación ocular. Y de ahí hacia la derecha, ojo seco ocasional, ojo seco moderado y ojo seco severo, pues tenemos 3 fórmulas correspondientes. Lacrifresh Moisture al 0,10% de hialurónico, Lacrifresh Ocudraй al 0,20% de hialurónico y Lacrifresh Ocudraй al 0,30% de hialurónico. Esta última, especialmente recomendada para uso nocturno, porque es muy espesita, ya lo veremos, y para adaptación de ortoqueratología, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenemos la misma diapositiva que antes, ¿vale? Solamente que con fotos, un poquito más visual, y simplemente, pues bueno, también intentaros mostraros el por qué estáis o debéis estar tan empoderados, y es que la mayor parte de factores que vemos en pantalla, todos son modificables, menos unos pocos. Entonces, dando consejos, creando mucho awareness, mucha concienciación al ciudadano de a pie que puede no saber que tiene ojo seco, pues podemos ayudarle mucho. Vale, dicho esto, ¿con qué quiero que os quedéis? Que al final que todo el mundo es susceptible de padecer ojo seco, irritación ocular, patologías en las que les podemos ayudar en algún momento de su vida, ¿vale? ¿En qué segmento nos vamos a mover? Pues principalmente, como hemos visto, recomendación, ¿vale? Debéis estar empoderados para anticiparos y crear concienciación. Y bueno, y un área que yo estoy últimamente pues hablando también con bastantes clientes desde hace poquito es el cuidado personal. ¿Estaréis de acuerdo? No sé si es por el siglo XXI, redes sociales, las fotos o que hay mucho coach por ahí, no sé muy bien la razón, que todo el mundo cada vez quiere verse mejor, quiere tener la mejor versión de uno mismo
y todo el mundo más o menos se acaba cuidando más, gimnasio, maquillajes, cremas, etcétera. Pues oye, ¿por qué cuidamos el resto del cuerpo? Y muchas veces parece que los ojos, que es con lo que precisamente más información recibimos, nos olvidamos de ellos. Entonces, bueno, si os encontráis, por ejemplo, perdón, algún cliente que, no sé, sabéis que va a una entrevista de trabajo, a una reunión importante, a una cena con amigos, pues oye, ¿por qué tienen que usar un colirio cuando la patología ya está instaurada, cuando tienen una molestia? ¿Por qué no anticiparnos? Y oye, y tener una mirada limpia y descansada en vez de una mirada cansada y roja. Ahí os lo dejo, ¿vale? Si alguno quiere compartir algo al final de la presentación o darme feedback alguna vez que probéis este enfoque diferente, feel free, contactarme. Vale, y a partir de aquí vamos a empezar a entrar un poco más en materia, ¿no? Pues oye, ¿cómo podemos ayudar a estos pacientes y de qué manera? Primeramente vamos a empezar con la sintomatología del ojo seco. Obviamente no voy a entrar porque todo lo que estamos aquí pues ya la conocemos, pero sí quiero hacer hincapié en lo que he dicho antes, ¿vale? Esta escucha activa para que en cuanto hagáis preguntas abiertas, os intereséis, el cliente o potencial paciente os empieza a decir según qué palabras, pues ya os haga saltar las alarmas para, oye, voy a indagar un poco más. Y estaréis de acuerdo que una definición como me pica, me escuece, me llora, podría ser perfectamente una definición de ojo irritado, ¿no? Porque seamos sensatos. Puede que algún paciente lo diga, pero la gente en general no va a decir tengo fotofobia, ¿no? A lo mejor dicen me encandila la luz, me molesta la luz, entonces, bueno, ahí va, ¿no? O tengo escozor, pues no, a lo mejor dice me pica directamente, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta que cuando escuchéis ese tipo de palabras que no son de nuestro entorno, ya os haga saltar las alarmas para indagar un poco más. Esto a nivel de escucha activa, pero por supuesto también tenemos metodología mucho más científica detrás, ¿no? Vosotros obviamente conoceréis mucho mejor que yo incluso porque los utilizáis en vuestro día a día, los diferentes métodos y cuestionarios. Por una parte tenemos cuestionarios, el test de OSDI, que es el típico que se suele utilizar aquí más en España, no sé por allí, después me diréis, y el Dry Eye Questionary, que es el de UK, el de Reino Unido. Por otra parte, los típicos test que todos conocemos, tinción corneal, el osmolaridad, el test de Schremer para medir calidad y cantidad lagrimal, el break-up time, el BUT, para medir la inestabilidad lagrimal. Y bueno, aquí os voy a dejar una tabla, de acuerdo, que forma parte de la presentación, que si estáis interesados me la pedís, de todas maneras también se va a grabar y os lo canalizo. Yo realmente, ¿dónde quiero hacer aquí hincapié? En los cuestionarios. ¿Por qué? Pues porque estaremos de acuerdo, especialmente ahora con el COVID, que imagino que se formarán aquí en España, por lo menos pasa, ¿no? Largas colas de pacientes fuera de las ópticas, nadie tiene tiempo, todo el mundo corriendo, todo el mundo muy agobiado. A mí este es un test que me gusta muchísimo porque estaréis de acuerdo que muchas veces a los pacientes, bueno, los pacientes quieren ser clientes, no quieren ser pacientes, no quieren tener ninguna patología. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos según qué tipo de pruebas a estos clientes, primero, no tienen tiempo, o cuando les hacemos algún tipo de prueba, segundo, no quieren que le detectemos ningún tipo de patología, y tercero, cuando les hacemos algo que no entienden, la gente en general no quiere que le hagamos nada, ¿no? Mejor no me toques. Pero un cuestionario como este, que al final son varias preguntas, en el caso del test de OSDI, si lo veo bien, son 12 preguntas, y en el caso del Patient Dry Eye Questionary son 5, o sea, tiempo hay. Si no es uno, es otro. Al final son preguntas... Sí. Perdón. Sí. Que bueno, si les interesa a lo mejor a alguno de los participantes el cuestionario, se lo pueden pedir a su representante en la zona, nosotros también se lo podemos hacer llegar, tanto el mismo o si no una muestra para que lo vean tranquilos, los vean bien. Exacto. Digitalmente o físicamente, pero bueno, era para que por ahí algunos no lo conocen o no lo han tenido a mano, no lo han podido ver, nosotros podemos hacérselo llegar. Vale, pues entonces os cuento un poquito más. Bueno, como ha dicho Agustín, y ya os anticipo, os lo podemos hacer llegar en forma digital. Nosotros lo hemos personalizado con el logo de Avizor y con nuestros productos, ¿vale? Al final es hacer una cuenta, todo el mundo sabe hacer un test y te da un resultado. Y en función del resultado, pues te dice, usted puede tener ojo seco ocasional, ojo seco moderado o ojo seco severo. Y en función de ello, recomendamos un producto, en el caso de Avizor, por los nuestros. Muy importante, es un test que no hemos hecho nosotros, ¿vale? Es oficial, tiene unas traducciones oficiales y unos textos oficiales, ¿vale? Esto es muy importante, simplemente lo hemos personalizado. A mí este me gusta mucho por lo que acabo de decir. Al final, pues puede ser en digital, puede ser en impreso, es un test, todo el mundo está familiarizado con un test y las personas al final pues lo tocan, saben lo que están haciendo.
y tampoco requiere mucho tiempo. Estés haciendo otra cosa, les vais a cobrar, les dejáis ahí un par de minutos y en un tiempo récord muy cortito tenéis un buen resultado y ese paciente, como he dicho al principio, va a percibir realmente un valor añadido. Entonces, bueno, hemos visto escucha activa, cómo intentar averiguar un poco más de información de los clientes o potenciales pacientes. Hemos visto métodos de diagnóstico y ahora obviamente la parte pues, más importante, tratamientos para el ojo seco, que es en lo que a Vizor somos expertos. ¿De qué vamos a hablar? Pues como no podía ser de otra manera, lágrimas artificiales, colirios, gotas, hay muchos nombres, ¿de acuerdo? ¿Tratamientos hay otros? Sí, pero están reservados al ámbito oftalmológico, ¿de acuerdo? Nosotros, ¿con qué vamos a trabajar? Con colirios. Son muchos países, ¿vale? Principalmente destacar que son productos que todo el mundo puede utilizar, son productos sanitarios, pero sí que me consta que en algún otro país, por legislación, están considerados como medicamentos. Si no, Agustín, luego me corriges. Pero en general son productos sanitarios, se pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Y cuya función, no os voy a leer la legislación porque es bastante densa, al final simplemente es ejercer pues, un efecto mecánico, que es suplir esa falta de hidratación natural del ojo. Composición, muy sencillo. Principalmente agua, una serie de componentes que lo que van a hacer es, como tampones, que lo que van a hacer es mantener, conservar ese producto en el tiempo y, lo que más nos interesa, la joya de la corona, que es en lo que os debéis fijar siempre a la hora de elegir un colirio u otro, que es los principios activos, moléculas activas, lubricantes. En Avizor principalmente, ¿qué utilizamos? Ácido hialurónico, que es la molécula de elección a nivel de hidratación oftalmológica. Como hemos comentado, aparte de los colirios, podemos ir un poco más allá. Y siempre, pues oye, obviamente vender el producto que nos interesa, que le va a hacer bien a ese cliente, pero ¿por qué no aportar algún tipo de recomendación saludable de vida? Todas estas las conocéis. Los clientes muchas veces también los conocen, pero se les olvida. Entonces hay que ir insistiendo para que el mensaje cale. Muy rápidamente. Higiene del párpado. Esto ya lo recomendáis. Uso moderado de lentes de contacto. También lo recomendáis. Hay que seguir insistiendo porque al final, con las jornadas interminables de trabajo, ¿qué ocurre? Que las lentillas pues, acaban usando más tiempo del que debiéramos. Moderar exposición corrientes de aire, descansar la vista cada 20 minutos, hacer un pequeño ejercicio de parpadeo, sobre todo los que trabajamos de cara al ordenador o los que conducen muchas horas. Y bueno, se puede ir un poco más allá y hacer alguna recomendación a nivel nutricional, ¿no? Por ejemplo, pues oye, se sabe que los ácidos grasos omega 3 mejoran la calidad de la lágrima. Pues aquí pues se puede recomendar, para mejorar este ojo seco, cuidarlo por fuera y por dentro, ¿no? Por fuera con los colirios y por dentro con una buena alimentación. Y como no todo el mundo come correctamente, pues se puede recomendar algún tipo de suplemento alimenticio con omega 3. En Avizor, por ejemplo, tenemos un suplemento especialmente recomendado para el ojo seco. Y bueno, llegamos a la única diapositiva un poquito más compleja de la presentación, ¿vale? Que es analizar los diferentes factores clave que intervienen en la hidratación del ojo seco. Esta es una diapositiva de mi creación, ¿de acuerdo? Y yo mismo en mi día a día, sinceramente, la utilizo cuando tengo que analizar diferentes colirios. Para mí, lo más importante a la hora de analizar un colirio son estos tres vértices del triángulo: osmolaridad, concentración, viscosidad o densidad y la molécula lubricante. Los dos primeros tienen que ver con el colirio en sí, ¿vale? Con la formulación al completo. Y la molécula, pues únicamente con la molécula. Vamos a la izquierda, la osmolaridad o concentración. Esto es lo que ya hemos visto al inicio, cuando os expliqué el círculo vicioso del ojo seco. El ojo sano del ser humano normalmente decimos que tiene una concentración isotónica. Tiene una serie de sustancias, solutos en su interior, me dan igual los números, que cuando se produce un ojo seco moderado o severo, quitamos agua y indirectamente aumenta la concentración, se vuelve hipertónica, hiperconcentrada. Y esto nos va a dar lugar a un ojo seco moderado o severo. Entonces, ¿qué pasa? Que para tratar este ojo seco moderado o severo, vamos a poner una lágrima de signo contrario, hipotónica. Para ello tenemos la Crifrex Ocudray al 0,20 de hialurónico y Ocudray al 0,30 de hialurónico. El primero ligeramente hipotónico y el segundo muy hipotónico, ¿vale? Para restaurar ese balance hídrico. Y por otra parte, vamos al inicio, para que el ojo seco, digamos, entre comillas, saludable, que sería realmente un ojo seco ambiental, ocasional, de forma puntual, que tenemos la Crifrex Moisture, que en este caso no es hipotónico, tiene unas propiedades muy similares a la lágrima humana. Por tanto, cada ojo seco, por así decirlo, tiene su producto adecuado. Vamos a la parte derecha de la pantalla y el racionamiento es el mismo
Viscosidad, mucho más fácil de entender. Cuanto más viscoso es un producto, más hidratación va a provocar. Pero si nos pasamos de viscosidad, la visión va a ser borrosa. Entonces tenemos aquí la Grifés de izquierda a derecha, Moisture, con unas propiedades muy similares a la lágrima humana, y si vamos avanzando hacia la derecha, pues tenemos presentaciones que se van viscosizando progresivamente. La Ocudray es ligeramente más viscosa, la 0,20, perdón, y la 0,30 es nuestra lágrima más viscosa, tan viscosa que se puede utilizar, que la recomendamos principalmente para por la noche. Y llegamos a la molécula lubricante, ¿de acuerdo? Al ácido hialurónico. Es una molécula muy especial, primero porque es natural, ¿de acuerdo? Se encuentra de forma natural en el propio organismo y en el humor vítreo del ojo. ¿Y por qué es tan especial? Porque es la molécula de elección hoy día a nivel de hidratación oftalmológica. Pues bueno, principalmente por dos razones. Uno, tiene un alto poder de humectación, de retener agua, pero esto va ligado al peso molecular, ¿de acuerdo? A mayor peso molecular, mayor capacidad de hidratación va a tener. Pero muy importante, hoy día parece que los diferentes laboratorios estamos aquí a la carrera peleándonos a ver qué laboratorio consigue sacar la formulación con mayor concentración de hialurónico. Esto es importante, sí, pero no hay que perder de vista que si ese ácido hialurónico no tiene un alto peso molecular, una alta calidad, la retención del agua pues va a ser mucho menor. Así que hay que fijarse en ambas cosas en función de lo que estemos buscando. Si tenemos una concentración de hialurónico muy alta, pues por lo que os acabo de explicar antes, deberíamos tener un producto muy espeso. Y muchas veces esto no ocurre. Vamos al segundo punto. El hialurónico, a su vez, también tiene propiedades bioadhesivas y mucomiméticas. Entonces, ¿qué pasa? Que va a generar una ligera capa sobre la córnea, que lo que va a hacer es evitar ligeramente esta evaporación de la lágrima. Como ya hemos comentado, hialurónico, molécula de elección en hidratación oftalmológica. No lo decimos nosotros, sí que lo dicen los oftalmólogos. Aquí os dejo un recorte del consenso de la SESOC, que fue la Sociedad Española de Superficie Ocular y Córnea, y como veis, el 98% de los doctores a los que se les preguntó eligieron hialurónico como molécula de elección, ¿de acuerdo? Por otra parte, llegamos ya, hemos visto las moléculas, vamos a ver los formatos. Como sabréis, existen muchísimos tipos de formatos: multidosis con conservantes, multidosis sin conservantes, unidosis. Y claro, aquí mucha gente me pregunta, oye, ¿y cuál recomiendo a mis pacientes, a mis clientes? Pues yo sinceramente, ¿cuál recomiendo? Pues tenéis que siempre escuchar de forma activa a ese cliente, porque muchas veces lo que es la formulación más novedosa, el cliente a lo mejor es una persona mayor y no sabe utilizarlo. A lo mejor le duelen las manos, a lo mejor no tiene fuerza suficiente. A lo mejor una unidosis, como sobra líquido, la abren y la guardan y luego se les contamina. Entonces realmente debéis siempre seleccionar un tipo u otro en función de la persona que tenéis delante. Pero si me preguntáis cuál es el formato más innovador, el que tenéis en pantalla, el multidosis sin conservantes. Hay muchos en el mercado, en Avizor, pues bueno, hemos optado por el Aptar, que al final lo que utiliza no lleva conservantes, sino lo que utiliza es un sistema mecánico para evitar la contaminación. ¿Es muy conveniente por qué? Pues porque, bueno, dura hasta 90 días abierto sin contaminarse versus un día que duran las unidosis. Pongo un día únicamente para ver la comparativa de 90 a 1. Pero como todos sabemos, insisto, las unidosis, una vez se abren, se usan y aunque sobra líquido, se tiran, porque si no, se contaminarán. Son sin conservantes, ya lo hemos dicho, y hay estudios que dicen que este tipo de presentaciones, multidosis sin conservantes, debido a que duran más tiempo, a la larga acaban consumiendo menos plástico y contaminando menos. Sí. ¿Qué tal? Muy buena la charla. Le pido por favor a una persona que está identificada como Avizor Centroamérica que por favor anule su audio porque se lo anulo y vuelve a aparecer. Por favor, Avizor Centroamérica, anular el audio. Gracias. Disculpa, Jesús. Nada. Sí, esto muy importante, como está siendo grabada la charla, por favor, los que no estéis en silencio, silenciaros, que así después los compañeros que quieran revisar la presentación, pues será mucho más agradable de escuchar que escuchar ruidos de fondo. Vale, continuamos. Entonces, la presentación más innovadora que nos podemos encontrar ahora mismo es Aptar multidosis sin conservantes en definitiva. Y al final, como ya hemos visto, la tendencia natural del mundo que es quitar aquellas cosas que nos pueden hacer algún tipo de perjuicio. Al final los conservantes pues no se pueden utilizar para todo tipo de ojos secos y se sabe que pueden llegar a generar molestias, irritación, más ojo seco, más inflamación y hay personas que tienen especial sensibilidad.
Vale, con todo esto, que prácticamente toda la información la hemos visto ya, os presento definitivamente la gama que tenemos en Avizor, ¿vale? No está disponible todo en todos los países, pero para que os vaya sonando. De izquierda a derecha, como ya hemos visto, la Acryfresh Aloe para irritación y de ahí a la derecha la Acryfresh para ojo seco con el diferente rango ambiental, moderado y severo. Y para ello, la Acryfresh Moisture al 0,10%, la Acryfresh al 0,20 y al 0,30D y al urónico. En esta tabla vais a ver mucha información, no voy a entrar. Lo único que quiero que os fijéis es que parece que antiguamente valía todo para todo, pero hoy día la ciencia va avanzando y cada vez los tratamientos son más específicos. Entonces, si os fijáis, lubricante, no utilizamos los mismos componentes en todo, sino que vamos adaptando los componentes y las concentraciones, como veis en pantalla. Y esto que os acabo de contar, que si tenemos una solución isotónica, hipotónica, para un tipo de ojo seco, para otro, la viscosidad, me dan igual los números, insisto, pero veis cómo esos valores, tanto donde los corchetes en osmolaridad y en viscosidad, vais viendo cómo esos componentes, ese número va variando, siendo las dos primeras formulaciones, Aloe y Moisture, formulaciones para un ojo, digamos, un ojo seco ambiental, una irritación ocasional, propiedades muy parecidas a la lágrima humana, y las otras dos, pues veis cómo los valores van modificándose. Estoy seguro que estaréis acostumbrados a ver un montón de presentaciones, un montón de oferta en el mercado. Al final yo os quiero transmitir en lo que en Avizor trabajamos todos los días para reforzar esas características, ¿no? En lo que queremos, pues, llegar a ser los mejores. Entonces, nuestras formulaciones, ¿por qué destacan? Por esos 6 puntos que tenéis en pantalla, ni más ni menos. Apostamos cada vez más por moléculas de origen natural. Aquí hemos hablado principalmente de nuestros buques insignia, Aloe y el urónico. Tenemos más cosas, ya Agustín a cada uno de forma particular os puede comentar. Apostamos siempre por sinergia molecular. El equipo de I+D, que esto lo conoce muy bien, pues oye, en Avizor sabemos que hay moléculas que por separado funcionan muy bien, pero ¿qué pasa si estas moléculas las juntamos para conseguir lo mejor de nuestras fórmulas, potenciar ese efecto? Es por ello que no utilizamos los mismos componentes en todas las fórmulas. Alto peso molecular, esto obviamente va por el hialurónico, ¿de acuerdo? A más peso molecular, más calidad del mismo y más capacidad de hidratación. Propiedades adaptadas a cada grado de patología, justamente lo que acabamos de ver. No utilizamos los mismos componentes, ni utilizamos las mismas propiedades para todo. No, adaptamos cada cosa para su patología correspondiente. Sin conservantes, la tendencia del mercado que acabamos de ver. Y, muy importante, en Avizor, todas nuestras formulaciones, todas son compatibles con lentes de contacto. Y bueno, llegamos a las 4 últimas diapositivas, que vamos a ver un poquito más en profundidad los productos, pero las voy a pasar relativamente rápido debido al flujo que he ido siguiendo de la presentación, pues toda esta información más o menos ya la hemos visto, ¿vale? Si tenéis algún tipo de duda, o bien me la canalizáis a mí, vais a tener mis datos de contacto, la quedamos para el final de la presentación, ningún problema, ¿vale? Simplemente la Acryfresh Aloe, producto especialmente desarrollado para irritación ocular generado por factores ambientales. ¿Por qué destaca? Principalmente por el aloe, pero lo hemos combinado con ipromelosa para potenciar el efecto. Y además tiene electrolitos esenciales que se encuentran de forma natural en el propio ojo, ayudando en las funciones de mantenimiento. Respecto a propiedades, nada, muy similar a la lágrima natural humana. Pasamos a la Acryfresh Moisture, producto con hialurónico al 0,10%, ¿de acuerdo? Para un ojo seco puntual, ambiental, ocasional. Y en este caso, si os fijáis, sí que tenemos 3 presentaciones. Multidosis con conservantes, de izquierda a derecha, multidosis sin conservantes y unidosis. En este caso, ¿por qué tenemos 3 presentaciones? Pues porque el conservante, aunque la tendencia es quitarlos, cuando tenemos un ojo seco moderado o un colirio que se va a usar mucho en el tiempo, ese conservante pues, va a hacer su efecto nocivo. Pero si en principio es un ojo seco muy ambiental, que se va a usar un colirio de forma muy puntualmente, pues bueno, hay gente que le gusta y le va muy bien. Entonces tenemos todas las presentaciones. Y propiedades muy similares a la lágrima humana. Aquí ya varía un poco la historia, ¿no? Pasamos a la Acryfresh Ocubray al 0,20% de hialurónico. Es una mejora de la fórmula anterior, pero además de aumentar la concentración, añadimos glicerina y povidona para
potenciar el efecto entre unos y otros y conseguir esa viscosidad superior a la que hemos visto antes. Y además también tiene electrolitos esenciales. Propiedades, como hemos visto, es ligeramente hipotónica, perfecta para ojo seco moderado y un poquito más viscosa que la anterior. Y por último, para terminar, llegamos a nuestra lágrima más viscosa y más hipotónica, perfecta para ojo seco severo y recomendada para ortoqueratología y uso nocturno. ¿Se puede utilizar en cualquier momento del día? Se puede, pero que sepáis que como deja una sensación un poco de visión borrosa, al final, pues oye, un conductor, pues estaría bien decirle, oye, que sepas que si utilizas esto y vas a conducir muchas horas, vas a tener que parar por lo menos, yo qué sé, pues 10, 15, 20 minutos, que la lágrima se absorba y luego ya continuar tu camino. Es por ello que la recomendamos principalmente uso nocturno. ¿Y qué tiene? Pues es una mejora del anterior. Aumentamos la concentración de hialurónico al 0,30% y además también añadimos glicerina y povidona para modular las propiedades y electrolitos esenciales que van a ayudar en las funciones de mantenimiento del ojo. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado de la presentación, sobre todo que os sirva. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas si tenéis alguna duda. Y nada, os dejo aquí mis datos de contacto, el mail de Avizor y mi LinkedIn personal. Así que cualquier duda que tengáis, la canalizáis mediante IPEC, Agustín o me contactéis directamente. Muchísimas gracias. Bueno, Jesús, muchas gracias. La verdad que es muy interesante todo lo que nos cuentas, y también para entender un poco a qué lágrima llegar en una óptica o en un consultorio y qué sugerir, ¿no? Me acaban de hacer una pregunta por WhatsApp que va referido a algo que mencionaste, que es la glicerina, y creo que también lo hablamos el otro día, ¿no? ¿Cómo, si es compatible una lágrima con glicerina con el uso de lentes de contacto? Esa era la pregunta. Sí, esto, como hemos comentado, en Avizor todas nuestras soluciones, bueno, lágrimas en este caso, son compatibles con todo tipo de lentes de contacto. No hay ningún tipo de problema. Perfecto, perfecto. Norma, si quieres hacer la pregunta, que veo que estás levantando la mano. Adelante. Tienes que habilitar el micrófono, Norma. Bueno. Se ve que no. Rebeca, adelante, o Jolene. Sí, si no podéis escribirlo por el chat, os leemos y a lo mejor que así es más fácil. Sí, bueno, ahí está Jolene. Sí, adelante. Buenas tardes. Mi consulta era sobre la máxima dosis que se podría utilizar diaria de estas gotas, si había algún tipo de contraindicación por cantidad o algo por el estilo, o se pueden utilizar libremente las veces que el paciente considere necesario. Esto a priori, como hemos comentado, medical device, producto sanitario, a priori no tiene por qué pasar nada, pero como todos sabemos en el sector salud, pues cada persona, cada paciente es un mundo y todo puede ocurrir. Se recomienda pues a demanda durante el día, pero por poner un límite, más o menos lo máximo suele estar alrededor de 8 lágrimas al día. 8 gotas. Gracias. Buenos días, muy buenas 5 estadísticas todavía. No, era igual a las colegas acerca de la dosis diaria. Muchas gracias. ¿Cómo? No he escuchado muy bien la pregunta. Bueno, ahí escucho. Buenas. ¿Hola? Ya ahora sí se escucha. Mi pregunta perfecto. era igual a la anterior, acerca de la dosis diaria. Muchas gracias. Bueno, pues un poco lo que ya hemos comentado. En general, salvo que sean, si son productos como lo que acabamos de ver, ¿no? La de aloe y el hialurónico, la media es pues eso, entre 6, 8 veces como mucho, ya dependiendo de la persona. Si ya llevarán otro tipo de componentes, pues ya habría que verlo en detalle y adaptarnos a lo que ponga en el prospecto. Pero las que hemos visto hoy, máximo 8. Sí, yo siempre les digo que ante la duda,
lo pueden ver en el prospecto, ¿no? En el prospecto está todo indicado, todo lo necesario para que se pueda entender y usar el producto. No sé si Ana García quieres hacer la pregunta, habilita tu micrófono y adelante. Buenas tardes. Una pregunta de lo que no hablamos hoy, pero veo que la información es muy precisa. Varios pacientes que usan esclerales y usan monodosis saline me han preguntado si la presentación saline grande en frasco puede utilizarse también. ¿Esto es posible? Si quieres la contesto yo, Jesús. No, Sí, en realidad no es posible y no es recomendable, porque la solución saline en frasco de 350 ml tiene conservantes. La idea, un poco también creo que lo mencionó Marcela en la anterior charla, la idea, y para que funcione bien un lente escleral, debe tener una solución salina sin conservantes. Por eso es que se recomienda el uso de la ampollita, que viene sin conservantes, y se llena el lente con esa solución y se desecha luego la ampolla, porque al no tener conservantes para un único uso, al igual que la salina que va a ir dentro del ojo, ¿no? Es también un poco lo que decía Jesús, estamos poniendo un químico menos en el ojo. Entonces, para un lente escleral se debe utilizar la salina sin conservantes. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. No sé, bueno, ahí está Marcela, ¿querías agregar algo, Marce? O a lo mejor corregirme. No, de ninguna manera corregirte, porque en realidad justamente cuando ampliaste dijiste esto. A veces hay que tener mucho cuidado con estos lentes esclerales y las soluciones salinas, que aunque vengan en frascos pequeños y sean isotónicas, sin conservantes, hay que tener en cuenta que en 3 días máximo la solución salina se contamina y el paciente no tira el resto de la solución salina. Entonces, cualquier posibilidad que le demos al paciente de conservar un frasco que le alcance para más de un día, va a hacer que corramos un gran riesgo de contaminación. Exacto. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Marce. Norma, Angélica, ¿quieres hacer tu consulta, tu pregunta? Activa tu micrófono y adelante. Bueno, no sé si Mi pregunta es la siguiente, ya contestaste. Ah, bueno. Pero ¿en cuánto tiempo se puede considerar estar contaminada después de abierta? La que tiene conservadores. Muy bien, Jesús. Voy a repetir la pregunta porque sí. se ha cortado un poquito y no sé si la he entendido bien. ¿Cuánto tiempo se puede mantener abierta los productos que tienen conservantes? ¿Es correcto? Sí. Sí, yo entendí lo mismo, Jesús. Vale. Pues a ver, esto lo hemos visto en la tabla, ¿vale? Lo tendréis ahí a modo de resumen, no hay problema. Pero mira, respecto a las lágrimas, de acuerdo que son unidosis, como hemos dicho, y acaba de decir ahora mismo Marcela, el momento que se abren, se usan, se desechan. Porque en cuanto demos una oportunidad a una persona de que tenga más líquido de la cuenta, se la guardan, la meten en la nevera, yo esto lo he visto, y pueden generar un problema. Entonces, unidosis, se abre, se usan, se tiran, sobre lo que sobre. Luego tenemos multidosis con conservantes y multidosis sin conservantes. La multidosis, que es la que tú preguntas, con conservantes, en Avizor, las nuestras abiertas llegan a durar hasta 2 meses, ¿de acuerdo? 2 meses, igual que los productos oftálmicos. Y luego ya tendríamos multidosis sin conservantes, que ampliaríamos 1 mes más, 3 meses, y encima con el beneficio de que no tienes ese químico extra. Muy bien. ¿Y tiene síndrome de Sjögren? ¿O cuál lubricante me recomendarías? Bueno, dice que el que tiene el síndrome de Sjögren, ¿qué lubricante te recomendaríamos? ¿Sí? Sí. Ya en función de qué grado tuviera. Pero vamos, en principio con hialurónico
cualquier opción es buena. Muy bien, muchas gracias. Hola, tengo una pregunta, doctor Jesús. Adelante, Sí. Roberto. La están haciendo en Facebook, porque estamos transmitiendo en directo en Facebook. Mariana Vega dice, ¿desde qué edad es recomendable el uso de lágrimas? ¿Se puede usar en niños? Pues a ver, esto en principio, de acuerdo, como ya hemos comentado antes, no tiene por qué generar ningún tipo de problema. En los niños, pues siempre depende del producto, hay que irse a las especificaciones de producto y bueno, ir probando con mucho cuidado y de ahí ya ir avanzando. Esto voy a aprovechar para darle aquí otro toque a la pregunta anterior, que si se utiliza un tipo de lágrima, otra. Muchas veces también cuando nos encontramos un paciente con, oye, pues me llega un paciente, no sé qué concentración recomendarle, empiezo por la 0,10, la 0,30, ¿por cuál empiezo? Claro, si empezamos con una muy, entre comillas, pues más concentrada, la 0,30, al final el ojo también se acaba acostumbrando. Entonces, bueno, una cosa que también esto, si no recuerdo mal, me lo comentó Agustín en su día, está bien empezar a lo mejor por la Moisture, la 0,10, que ese ojo no se acostumbre y ya vosotros como profesionales ir adaptando en función de, oye, subo un poco más, lo mantengo, en función del beneficio que esté obteniendo ese paciente. Bien, Perdón hay otra... que interrumpa, pero ¿puedo hacer un comentario para la colega que preguntó sobre la paciente de Jorgen? Perfecto, por adelante, por favor. Sí, sí. Bueno, el tema es el siguiente, esos pacientes normalmente tienen mucho dolor porque al tener tan escasa lágrima, esa patología hace que el párpado mismo produzca dolor en la córnea. Y yo he tenido pacientes que se pasaban la mayor parte del día durmiendo, porque usaban un gel o usaban lágrimas artificiales, calmaba un rato y después seguía. Si ese paciente es obvio que no puede usar ninguna lente de contacto, ni aún con la mejor lágrima ni la mejor concentración de hialuronato de sodio, y solo va a mejorar su calidad de vida y su dolor con un lente escleral donde esté protegiendo la córnea con el reservorio, una solución salina monodosis y una gota de hialuronato de sodio al 0,10 para bajar la hipermolaridad de la superficie corneal con una solución combinada, solución salina y monodosis de hialuronato de sodio del 0,10 que hace que sea hipoosmolar. Eso hace un equilibrio osmótico sobre la superficie y el lente de contacto protege y ayuda a la restauración del ecosistema de la córnea. Perfecto, buenísimo, Perfecto. Marce. Muy buena explicación. Hay otra pregunta, Agustín. Sí, bueno, adelante, Roberto. También Mariana Vega en Facebook. ¿Cuál sería la dosificación en caso de ser posible en niños? Eso habría que verlo, la verdad. Exactamente qué niño, qué edad. Yo, sinceramente, empezaría con la menor de todas y viendo muy de cerca cómo va evolucionando. De hecho, en niños muchas veces directamente acuden directamente al pediatra. Perfecto, perfecto. Esto, de hecho, ante cualquier duda que tengáis, debido a que los niños pues es un asunto delicado y la vista es un tema delicado, ¿no? Si también sospecháis, oye, pues esta persona está administrándose otro tipo de colirio con medicamento, ante la duda siempre al pediatra, en caso de niños, o al oftalmólogo, que al final pues nosotros sabemos de producto, pero el que realmente lleva a ese paciente día a día pues es el médico. Y a lo mejor... Claro. Y sí, y déjame agregar, Jesús, que bueno, nosotros podemos, diríamos, hablar desde nuestros productos que son medical device, son dispositivos médicos, los cuales hacen una acción física o mecánica en el ojo, ¿no? Exacto. Pero sí, siempre es bueno también por ahí consultarlo con el pediatra. Sí. Esto es muy importante por eso, porque podéis encontrar, hay lágrima artificial que son compatibles con el uso de otros colirios con medicamento. Pero claro, vosotros a lo mejor os llega un cliente o paciente, no os cuenta la parte de medicamento y qué pasa, ¿no? O a lo mejor dice, sí, estoy tomando un medicamento, pero no es nada, ¿no? Y a lo mejor es para un glaucoma, que sí que es una enfermedad seria. Bien. ¿Tienes alguna otra pregunta, Roberto? Porque Gabriela está levantando la mano. Gabriela, ¿querés hacer una consulta a Jesús, a Marcela? Ahí va el video.
Gabriela, adelante, y si no, bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Ok, sí, es que no me quedó tan claro esta parte de los medicamentos, no entendí si eran sistémicos y quería saber también en el caso del uso con otros colirios si tenía algo que decirnos, especialmente el de punto 30, que es como más viscoso. Gracias. No, esto resaltar lo mismo. Como ha dicho Agustín, nuestros productos son productos sanitarios, ¿vale? Medical devices, no son medicamentos. Y esto es principalmente porque ejercen una acción en la superficie del ojo, mecánica, ¿de acuerdo? Si nos ponemos un poquito más así técnicos, el medicamento sí que hace un efecto químico. Entonces, muy importante, nuestros productos no son medicamentos y vosotros podéis utilizarlos con total normalidad, los podéis probar incluso para poneros en la piel de vuestros clientes y, como dicen los ingleses, ¿no? Poneros en los zapatos de vuestro interlocutor. Yo cuando llegué a Vizor, lo primero que hice fue probar los productos para que cuando los recomiendo, pues oye, realmente explicar lo que he sentido con ellos y sepáis transmitirle mejor al paciente lo que va a experimentar. Así que no hay ningún problema. Sí, yo para agregar a la pregunta, todos los productos en general son bien recibidos por todos los pacientes. Siempre puede haber alguno que sea alérgico a algún componente y en general también se recomienda el uso del Acryfresh Moisture por su buena relación calidad-precio, pero también porque por su buena, diríamos, adaptación a cualquier uso, con y sin lentes de contacto. En el caso de la pregunta que hacías, Gabriela, acerca de la densidad. Ajá, exacto. ¿Cuánto hay que esperar, digamos, entre bueno, cada colirio? Es que ahí depende de cada usuario, ¿no? Porque, Exacto. por ejemplo, nosotros tenemos casos cuando lanzamos este tipo de productos en Alemania, en Austria, en Suiza, había algunos contactólogos usuarios que decían, pero yo veo borroso los primeros 20, 30 segundos. Y después resulta que en México o en Costa Rica alguien decía, pues yo veo borroso los 5 primeros segundos o yo no veo borroso. Yo lo siento muy cómodo al lente o al ojo seco. Entonces, todo depende. Como te decía, depende del ojo, depende de la situación, el lente de contacto, sin lente de contacto. No es que haya un parámetro fijo. Exacto. Pero bueno, creo que es también un poco lo que decía Jesús. Lo tenés que ir probando en la dosificación y que el cliente, el paciente se sienta confortable con o sin el lente de contacto, pero sí mejore su ojo seco. Listo, muchas gracias. No, de nada. Bueno, no sé si queda una consulta, si no ya Está el video, podemos ir Agustín. cerrando. Bueno, ¿querés pasar el video, Queremos por favor? el video. Dale. Bueno, se ve un poquito por ahí cortado o sin audio el video, pero no quiero dejar de invitarlos a que pasen por el canal de YouTube de Avisor, donde además de estar todas las presentaciones y videos de nuestros productos, también están las charlas y van a estar los seminarios de ayer y hoy subidos al canal. Seguramente van a ver por ahí también más charlas de Marcela, de Jesús, que son colaboradores nuestros y hay varios temas interesantes, no solamente los que hemos tenido hoy. Así que bueno, los esperamos por ahí. Yo de paso quiero agradecerle a Jesús, a Marcela, a Luxar, por estar una vez más junto con nosotros y también a todos los participantes. Desde ya le decimos a los que por ahí me escribieron, me preguntaron si iba a haber algún otro seminario, ya estamos planificando hacer alguno más en Cono Sur, en México o en la región andina, así que bueno, le vamos a estar comunicando durante el año. Así que muchas gracias a todos. Jesús, Marce, si se quieren despedir. Gracias, Agustín, por esta oportunidad y bueno, será hasta la próxima. Les mando un gran abrazo a toda la gente de Latinoamérica. Veo que hay muchísimos concurrentes, gente conocida, gente que no, pero espero que les haya sido útil. Hasta pronto.
Por mi parte, únicamente daros las gracias por haber confiado en nosotros, habernos reunido todos aquí una vez más y nada, os invito a que probéis los productos y cualquier duda que tengáis, o bien la canalizáis por Agustín, por Edipec o por mi contacto, que os lo he pasado en la presentación y estaría encantado de echaros una mano. Así es. Muchas gracias y Jesús. que tengáis todos un buen día. Gracias, Marcia. Roberto, ¿algo más para agregar y para saludar ya el cierre? Bueno, gracias a Marcela por tus palabras. Jesús, un gusto también, ya en la tercera o cuarta vez que tenemos actividades compartidas, y especialmente vos, con vos, Agustín, que realmente es un gusto trabajar con vos, y te agradezco en nombre de todos todo lo que haces por nosotros, ¿no? Por los profesionales de la salud visual. Aquí abajo puse el correo electrónico, que ya pueden pedir el certificado allí, poniendo bien claro nombre, apellido y la ciudad donde son, el país de donde son. Allí abajo dice cursos, en el chat, fíjense, onlineipec.com. Si no, también tienen el correo de Agustín, que lo voy a escribir acá. Agarelo, ya lo sé de memoria. agareloavisor.es, está ahí también. Y también no sé si pueden escribir Marcela y Jesús también por alguna consulta. LC personalizados. No, con Luxar, ¿cómo era Luxar? Una preguntita. ¿A dónde tengo que Marcia. escribir para el certificado? Disculpe. No se la entiende. ¿A dónde, Roberto, te está preguntando dónde hay que escribir? Porque no se ve, yo no lo estoy viendo al correo. A lo mejor tenés que compartir pantalla. Yo tampoco. Bueno, yo tampoco veo el chat y no tengo posibilidad de escribir. Mi correo es luxar.consultas@gmail.com. Así que no lo ven, bueno. Entonces, el que les decía es, para retirar los certificados, para pedir los certificados, cursos, @onlineipec, todojunto.com. Si no, bueno, también el de... Sí. Sí, no, perdón, que ahí veo una mano levantada. Fabio, si querés hacer la consulta, adelante. Sí, hola, muchas gracias por la oportunidad. Sé que la consulta está un poquito fuera de tiempo, pero quería preguntar si han tenido oportunidad o experiencia de trabajar con estos medidores de osmolaridad de película lagrimal tipo Tearlab o algunos similares. Si han tenido oportunidad de trabajar con ellos y si han podido, en dado de que sea así, si han podido combinar con el uso de las lágrimas artificiales, si han tenido esa oportunidad y si han tenido éxito. Muchas gracias por la oportunidad. Agustín, voy a transmitir mi experiencia. El equipo ese es un equipo que no está al alcance de todo el mundo, es muy práctico y realmente poder medir realmente la osmolaridad de la superficie es algo que nos permite realmente, después de haber hecho el test OSDI y de haber hecho toda la evaluación clínica por la emprendedura, poder evaluar ciertamente y diagnosticar qué tipo de ojo seco estamos teniendo al frente para tomar la decisión de si hacemos un uso de lágrima artificial, si algún uso de lágrima artificial, en qué porcentaje de concentración, y si tenemos que acompañar algún otro uso terapéutico de lente de contacto o no. Entonces, realmente, poder usar este aparato es algo que, si está por encima de los 308, 310 miliosmoles por litro, estamos hablando realmente de una presencia de un ojo con un film lagrimal alterado. Bueno, después vemos en qué medida, si tiene una superficie isoosmolar, es decir, por debajo de los 308 miliosmoles por litro, podemos usar una solución salina, una lágrima artificial de hialuronato de sodio al 0,10, pero si tenemos un ojo hiperosmolar, muy por encima de las 310 miliosmoles, estamos frente a la presencia de un ojo seco patológico. Entonces hay que acompañar no solamente el testeo con este aparato, sino también una meibografía para ver si las glándulas del meibomio no están obstruidas
o algo por el estilo, evaluar el film lagrimal, evaluar generalmente todo lo que sea el test de ruptura lagrimal, el NIUT, bueno, juntando toda la información más el test OSDI, podemos ver que si es un ojo patológico severo, hay que recurrir a un tratamiento de sustitución protésica del ecosistema de la córnea con una lente escleral, no solamente con la lágrima artificial. Ahora, si anda por los 310 miliosmoles, 320 miliosmoles, en un ojo seco leve, vamos a poder utilizar hialuronato de sodio al 0,10 o al 0,20. Una concentración mayor es para que esté codo a codo con un médico tratante que también dé alguna ciclosporina para activar el film lagrimal o de repente lo trate con ojo seco como un paciente realmente complejo y diagnostique perfectamente qué tipo de ojo seco es. Pero claro que sirve. Listo, muchas gracias. Perdón, Perfecto, Fabio. una pregunta. Sí. Perdón, Agustín. ¿Ustedes no tienen arriba algo que dice conversación? Los No. participantes. No. ¿No les aparece el término conversación? ¿Arriba? No, aparecen los participantes, los iconos, más acciones, pero conversación no. Arriba no. Bueno, está bien. Bueno, Silvia creo que también está levantando la mano. ¿Querés hacer la consulta? A ver. Adelante, Silvia. Y si no, bueno, creo que vamos a ir dando... Bueno. Creo que no... A lo mejor no había consulta. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Yo creo que ya nos despedimos. Gracias, Marce. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Roberto. Ya vamos a estar comunicando el próximo seminario. Y que tengan buena tarde todos. Un abrazo para todos. Igualmente, que tengáis todo el mundo muy buen día y muy buena tarde. Igualmente, Gracias. de mi parte. Chao, hasta pronto. Chao, chao. Gracias, Hasta luego. Chao, Roberto. Gracias. Hasta Chao, pronto. Robert. Chao, amiga. Gracias. Se cuidan.